Bien, buenas tardes, profesor. Somos el grupo número 3. Vamos a hablar acerca de lo que es la contaminación atmosférica y los integrantes de mi grupo son Ronos Amayose, Ronos Amayaro y Lucas Angulo Yos. Quien les va a hablar en este momento es Ronos Amayaro. Bien, primero comenzamos con lo que es la contaminación atmosférica. Como todos sabemos, la atmósfera es parte vital de aquí del planeta Tierra y es técnicamente lo que nos permite como tal vivir, debido a que allí se encuentra es lo que es el oxígeno y los distintos gases que nos permiten, por decir así, lo que es la vida como tal. Entonces, tomando en cuenta que esta capa o este elemento técnicamente es muy importante, vamos a hablar acerca de técnicamente lo que es la contaminación atmosférica. Como tal, dice que se refiere a la presencia de sustancias o partículas en la atmósfera que pueden ser perjudiciales para la salud humana, el medio ambiente y los ecosistemas. Bien, tal y como lo dice, esta contaminación, así como se ha visto en otras exposiciones, en otros temas, aparte de la del agua, de la biodiversidad, etcétera, la atmósfera también se ve contaminada debido a que desde el momento en el que se comenzó la revolución industrial, se comenzó a usar o utilizar lo que es más producción como tal y por ende se comenzaron a producir más gases invernaderos o gases como tal que son los contaminantes. Más adelante un compañero les va a explicar acerca de lo que son los contaminantes primarios y secundarios y yo lo voy a dar un poco de manera general acerca de qué son estos. Técnicamente, como estaba mencionando, los contaminantes se dividen en primarios, que son emitidos directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre o el monóxido de carbono. Tal y como se observa en la imagen, podemos observar que en la primera nube se encuentran los que son los contaminantes primarios, de donde provienen estos, como es la industria, el tráfico, la pesca, ciudades, hogares, de la agricultura cuando se utilizan los pesticidas y otros elementos, los volcanes cuando son de efectos naturales o de situaciones naturales, efectos incendios. Incendios, claro, no provocados por el hombre, sino que a veces se generan de manera natural o espontánea. Así como los desperdicios que botan los aviones a lo que consumen la gasolina. Bien, luego tenemos lo que son los secundarios, que técnicamente estos se forman por las reacciones químicas en la atmósfera, como el ozono troposférico y los nitratos. Bien, aquí técnicamente una pequeña aclaración acerca de lo que es el ozono troposférico. Técnicamente se refiere a una capa que es parecida a la de ozono, pero que se ha formado debido a todos los químicos y contaminantes que se transmiten por el aire a través de, bueno, pues, que botamos o desarrollamos, utilizamos en las industrias, en los aerosoles, en los vehículos, etc. Por ende, en esta capa hay muchos contaminantes, como se puede observar en la otra nube, en la parte derecha de la imagen. Está lo que es el trióxido de azufre, ácido nítrico, ácido sulfúrico, entre otros elementos, los cuales se pueden entender que existirán dentro de esta capa troposférica, permitiendo o generando lo que es una contaminación como tal del aire, o de la atmósfera en este caso. Bien, luego tenemos lo que es el concepto de la atmósfera. Como tal, la atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra y otros planetas, tal como es el caso de, bueno, pues varios planetas que también tienen atmósfera, pero la nuestra es especial porque esta sí nos permite respirar. Más adelante explicaré acerca de la evolución de esta atmósfera y cómo fue cambiando o desarrollándose para permitir lo que es la vida. Entonces, continuando con el concepto, desempeñan funciones esenciales para la vida y el equilibrio climático, como lo había mencionado. Primero, otros puntos a tratar o técnicamente en qué consiste, qué hace la atmósfera, tenemos el sostén de la vida. Técnicamente nos proporciona el oxígeno para la respiración de los seres vivos. Como ya nos había estado explicando en clase, hubo un momento en el que la Tierra no tenía oxígeno, que era, bueno, gases naturales, por decirlo así, pero no permitían la vida como tal. Entonces, después de varios sucesos y varios millones de años, esta fue desarrollando por decir así, una capa o fue cambiando como tal para poder obtener el oxígeno, que es lo que nos permite respirar todos los seres vivos. Luego tenemos que permite la fotosíntesis en las plantas, asegurando la producción de oxígeno y la absorción de CO2. Esto técnicamente se correlaciona con el punto 4, que es la protección de la radiación de los meteoritos, dado que permitir el paso de luz necesario sin la transmisión de UV exagerada o dañina que nos genera el Sol, técnicamente se puede producir o se da lo que es la energía correcta para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis. Y dado que éstas realizan la fotosíntesis, dan oxígeno y por ende también absorben el CO2. Luego tenemos la transmisión del sonido.
Permite la propagación de ondas sonoras, haciendo posible la comunicación auditiva. Esto también lo voy a explicar un poco más adelante acerca de una capa que se encuentra en la troposfera, que está donde se encuentran los gases ionizados, los cuales permiten la comunicación entre TNKB, que ayudan a la transmisión del sonido, es decir, a las ondas sonoras como tal. Regulación del clima y la temperatura. Actúa como un aislante térmico, evitando cambios bruscos en la temperatura, y distribuye el calor mediante corrientes de aire y vapor de agua. Como ya todos sabemos, esto se relaciona bastante, por decirlo así, con la forma en la que se mueven las corrientes de aire, dado que si no existiera esta capa de ozono, la forma en la que se mueve el aire o la forma en la que se transmiten las estaciones sería completamente distinta a cómo se generan de este momento, en esta época. Y por último tenemos la protección contra radiación y meteoritos, que fue lo que mencioné antes, que primero que nada la capa de ozono en la estratosfera filtra la radiación ultravioleta dañina, es decir, permite o genera, bueno, sí, permite técnicamente el paso o el acceso a la radiación exacta para que no sea lo suficientemente dañina, como es el caso de, por ejemplo, en la Antártida o en los lugares fríos, donde debido a que la cantidad de luz que llega es mucho más reflectante, es decir, se consume más rápido, técnicamente la capa de ozono ahí, la radiación ultravioleta que entra es mucho más peligrosa y potente, aumentando la probabilidad de casos de lo que es el cáncer en la piel y otras enfermedades relacionadas con el exceso de la exposición de los daños de la radiación ultravioleta. Y por último tenemos que la mesósfera se queman la mayoría de los meteoritos antes de que lleguen a la superficie terrestre. Tal y como se puede observar, bueno, se puede leer en este caso, podemos entender de que la mesósfera técnicamente, un ejemplo rápido es la lluvia de estrellas. Cuando se observa una lluvia de estrellas es técnicamente los meteoritos o los fragmentos de meteoritos que se están haciendo pedazos o desapareciendo en esa capa de la mesósfera. Por eso se pueden observar así como bueno, pues como tipo estrellas fugaces y otros elementos. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la composición de la capa de ozono. Primero que nada, aquí podemos observar una pequeña tabla a la parte izquierda, donde tenemos los distintos tipos de gases que existen dentro o que conforman parte de la atmósfera y sus porcentajes correspondientes. Comenzando con lo que es el hidrógeno, que ocupa la mayor parte, con un 78,08% del porcentaje de la atmósfera, como se puede observar o complementar con la imagen en la parte derecha. Se puede observar que en un gráfico de tipo pastel podemos observar que el color naranja está el nitrógeno. El oxígeno ocupa el 20,95%, el argón ocupa el 0,93%, el dióxido de carbono el 0,04% y otros gases como es el helio, el sodio, entre otros elementos más, ocupan el 0,1%. Cada uno de estos elementos se encuentra proporcionado de la manera correcta, dado que si existe o se genera más que uno que el otro, podría haber un desequilibrio en la capa atmosférica, tal y como se mencionaba antes, que este mantiene el clima y las demás corrientes de aire y permite en la manera exacta la vida como tal. Bien, luego tenemos lo que es la formación de la atmósfera. Esto es lo que mencionaba antes, acerca de cómo se formó la atmósfera y los distintos ciclos que hubo. Primero tenemos la atmósfera primordial. Esta data de hace 4.600 millones de años, hace 4.000 millones de años. Bien, esta primero se formó junto con la Tierra, es decir, cuando recién se generó, compuesta principalmente de hidrógeno y helio, que fueron arrastrados por el viento solar debido a la baja gravedad del planeta en ese momento. Como se puede observar en la imagen, ahí solo existía lo que era el hidrógeno y el helio, elementos que en su estado puro, por decirlo así, son representativamente peligrosos para la vida humana como tal. Y por ende no era habitable o no había seres vivos como tal. Y debido a que no había mucha gravedad, la mayoría de estos elementos que tienen su peso químico como tal, se podían adaptar fácilmente. Luego de varios millones de años, aparece la atmósfera o se genera como tal la atmósfera secundaria. Esto data de 4.000 años a 2.500 millones de años. Aquí ya debido a que se dieron varias erupciones volcánicas, se liberaron grandes cantidades de lo que era el dióxido de carbono, el CO2, el vapor del agua, el amoníaco y el metano. Dado que aquí ya había técnicamente lo que eran los volcanes y ya había pasado cierta cantidad de tiempo, ya se comenzaron a generar lo que fueron otros elementos
que se mencionan en el texto, los cuales permitieron la vida o dieron un paso un poco más hacia el desarrollo de la vida. Luego tenemos la atmósfera actual, que data de hace 2500 mil años hasta la actualidad y el futuro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ya una vez que ya surgieron los volcanes y estos ya liberaron grandes cantidades de los elementos mencionados, la fotosíntesis de los microorganismos y las plantas permitió la acumulación de oxígeno en la atmósfera. Tal y como nos había mencionado en la clase, que la vida comenzó en el agua, o que el agua es vital, técnicamente debido a que estos microorganismos ya se desarrollaron dentro del agua, se comenzó a generar lo que fue la oxigenación y por ende dio paso a lo que es la actual atmósfera que nos permite el oxígeno. Luego tenemos lo que es la estructura de la atmósfera. Bien, técnicamente se divide en capas según la variación de su temperatura con la altitud. Estas capas cumplen funciones específicas y tienen características distintas por cada una de ellas. Bien, comenzando primero con la más básica o la más cercana a nosotros, en la parte inferior de la imagen tenemos la troposfera. Aquí técnicamente se genera lo que es el movimiento de los climas, los movimientos, bueno, pues en este caso los aviones comerciales, los aviones normales, globos aerostáticos, entre otros tipos de elementos que suceden dentro de esta capa. Luego entramos a lo que es la estratosfera. Aquí ya entran elementos como lo es los aviones supersónicos, que estos pueden romper la barrera del sonido y entre otros elementos. Además, como se puede ver en películas y otros elementos y otros medios de entretenimiento, acá ya se necesitan unas máscaras que provean oxígeno u otros elementos para permitir el funcionamiento de la vida como tal. También se pueden observar lo que son parte de las estrellas fugaces y también se encuentra lo que es ya la capa de ozono. Además, en algunos casos se utilizan globos meteorológicos donde se utilizan sensores y otros elementos para poder ver o medir los distintos elementos o los distintos químicos que pueden existir o que están dentro de la atmósfera. Además, tal y como se puede observar ahí en la imagen, en el caso de las explosiones a nivel atómica o las bombas nucleares, los fungos atómicos, que tienen ese nombre por la forma de un hongo, pueden llegar hasta la estratosfera. Por eso cuando se generan estos tipos de sucesos, como es lo de la bomba atómica, se esparce de una manera muy grande, por decirlo así, permitiendo o alcanzando lo que es una grandes cantidades de espacio. Luego tenemos lo que es la mesósfera, que aquí ya técnicamente entran lo que son las ondas de radio, el inicio de la ionosfera, que fue lo que mencioné antes, y los rayos cósmicos, que técnicamente ya son los rayos UV, pero un poco más peligrosos. Como mencioné antes, en el comienzo de la exposición, en la mesósfera se desarrollaba todo lo que era lo de las ondas de radio, ¿no? Es decir, aquí se acumulan todos los elementos ionizantes, lo cual facilitan la comunicación de los elementos o de las ondas que se transmiten a través de las señales. Y luego tenemos lo que es la termósfera. Ya aquí entra técnicamente lo que son las naves en órbita terrestre, los satélites, las nubes luminiscentes y las auroras boreales. Estos elementos se pueden encontrar aquí debido a que ya hay una diferencia de presión y de temperatura y se generan generalmente varios tipos de aspectos o elementos, por decirlo así, químicos que generan estas situaciones. Y por último tenemos la exósfera, que técnicamente ya aquí está a mucha distancia de la Tierra, a grandes temperaturas, y que aquí técnicamente ya se lanzan nomás lo que son las sondas para la investigación interplanetaria. Gracias. Ya a continuación quien va a hablar es Ruano, yo soy Joan y podemos ver otros factores contaminantes. Tenemos lo que se embarca lo que es la densidad y la presión. Primero tenemos la densidad y presión, que en la atmósfera terrestre está compuesta por una mezcla de gases que varían en densidad y presión a diferentes altitudes. Uno que tenemos la densidad de contaminación, que el aire disminuye con la altura, lo que afecta a la concentración de contaminantes. A nivel del mar, la presión atmosférica es aproximadamente de 101.3 kPa, pero a mayores altitudes esta presión disminuye, lo que influye en la dispersión de sustancias contaminantes. Un ejemplo que tenemos de densidad de presión, podemos ver cuando vamos a Quito, se ve una capa amarilla. Esto es producido por el dióxido de carbono que botan los autos, o la contaminación, que como tal la densidad ahí es más denso por lo que es el frío, se ve que ahí se aumenta lo que es la contaminación. Otro que tenemos es que un estudio basado en la salud global de Barcelona, este concluyó que vivir en entornos urbanos con alta densidad de población, contaminación atmosférica, puede aumentar lo que es el IMC en los primeros años de vida.
enfermedades como tales. Esto que afecta también la temperatura y la densidad. La densidad influye en la contaminación de diversas formas, dependiendo del contexto en el que se la analice. Tenemos, por ejemplo, la densidad de la población. En ciudades demandantes pobladas hay más vehículos, industria, consumo de recursos, que esto lo que aumenta es la emisión de contaminantes en el aire, el agua y el suelo. Y también la densidad también puede dificultar la dispersión de contaminantes, aumentando los niveles de smog y afectando la calidad del aire. Otra que tenemos puede ser la densidad del tráfico, como sabemos los autos, la congestión vehicular incrementa el tiempo de exposición a la contaminación. Otra también que tenemos como afecta la densidad son las de las industrias, que estas prácticamente generan más residuos y emisiones, lo que contribuye a la contaminación del aire, el agua y el suelo. Y otra que afectamos son factores climáticos, como en ciertas zonas el aire es más denso y esto puede permanecer más tiempo cerca del suelo, afectando la salud de las personas. Y la densidad contaminante, que es la que más encontramos, estos son los más densos, que tienden a depositarse más rápidamente en el suelo, como que son los insecticidas, aceite, todo eso. Siguiente positivo. Y ahora tenemos lo que son los efectos de la actividad humana. Prácticamente en los efectos tenemos la industria, manufactura, transporte, agricultura y ganadería, deforestación, contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación del suelo y contaminación acústica. Dentro de esto tenemos como lo que son, dentro de industria y manufactura, tenemos lo que son la emisión de gases tóxicos y materiales particulados. En lo que es en transporte tenemos lo que es la quema de combustibles fósiles que liberan el monóxido de carbono, óxido de nitrógeno en partículas finas, lo cual esto afecta seriamente a la capa de ozono. Tenemos lo que es la agricultura y ganadería con el uso de fertilizantes y pesticidas que generan contaminantes atmosféricos. Y en lo que es deforestación, la reducción de absorción de CO2 y el aumento de concentración de gases de efecto invernadero. En base a lo que es la contaminación del aire, provoca enfermedades respiratorias, cardiopatías, cáncer de pulmón y accidentes cerebrovasculares. Esto contribuye al calentamiento global y al aumento del nivel del mar, ya que se da lo que es la restricción de los glaciares. Y en la contaminación del agua tenemos que agota la calidad del agua y la cantidad disponible. Provoca una contaminación alimentaria por bacterias, virus o sustancias químicas. Y la contaminación del suelo, este desemboca en desertificación y pérdida de la calidad del suelo. Y como tenemos también la contaminación acústica, esto es producida por el ruido, o lo que es la romper la barrera del sonido. Lo que tenemos contaminación del medio ambiente que provoca la pérdida de biodiversidad y el empobrecimiento del ecosistema, lo cual esto contribuye al calentamiento global, provocando el aumento y extensión de enfermedades. Sienta positivo. Por ejemplo, tenemos aquí lo que estábamos hablando de la industria de manufactura, el transporte, lo que es la densidad, el dióxido de carbono. Tenemos lo que es también la deforestación y la agricultura ganadera, que afecta bastante a lo que es el suelo. Sienta positivo. Ya por último tenemos lo que es la destrucción de la capa de ozono, que esta es fundamental para proteger la Tierra y la radiación ultravioleta. Sin embargo, el uso de compuestos químicos como los que vimos anteriormente, como los clorofluoros de carbono, esto ha provocado su deterioro a la destrucción del ozono y se manifiesta en el agujero de la capa de ozono, la reducción de construcción de ozono atmosférico en regiones polares. Por ejemplo, tenemos la mayor exposición de radiación UV, el aumento de enfermedades en humanos, cáncer de piel, catarata y problemas inmunológicos. Tenemos el impacto en el ecosistema como la afectación del fitoplancton o base de la cadena alimenticia. Cuando nos basamos en lo que es el fitoplancton, estamos hablando de que este plancton, los momentos que los rayos UV afectan, hace desaparecer y eso afectaría lo que es la cadena alimenticia. Son un conjunto de microorganismos acuáticos que, principalmente las algas microscópicas que flotan en la superficie del océano, ríos, lagos. Y los daños de cultivos, que reducción de rendimiento agrícola por la mutación de plantas después de radiaciones intensas. Gracias. Bueno, en este caso yo soy Lucas Angulo Joseph y voy a hablar un poco sobre la planificación y control de la contaminación ambiental. Como primero, pues como ya sabemos, la contaminación ambiental pues es un desafío global
el cual afecta en todos los aspectos de la vida, desde la salud humana hasta los ecosistemas y la economía. Para poder contrarrestar este gran problema, pues es importante o crucial implementar estrategias de planificación y control que permitan no solo mitigar los impactos actuales, sino que también prevenir futuros daños ambientales. Siguiente. Ya, como primero tenemos lo que es la planificación de la contaminación ambiental, que en este caso yo la dividí en 4 puntos. La primera ya que es la evaluación y diagnóstico ambiental, que tiene que ver con la implementación de estudios de impacto ambiental, las cuales estas vienen a ser herramientas fundamentales para así identificar posibles impactos negativos de proyectos industriales, urbanísticos o agrícolas antes de su ejecución. Luego tenemos también el monitoreo ambiental, que en este aquí se va a hacer una recopilación de todos los datos sobre la contaminación del aire, del agua y del suelo. Como segundo punto tenemos la elaboración de políticas, en donde en este punto de aquí se van a establecer normativas, en este caso leyes y regulaciones que van a limitar los niveles permitidos de emisiones y descargas contaminantes en diferentes sectores. También eh, también se va a hacer una integración del medio ambiente en transporte, energía, industria y agrícola. Como tercer punto tenemos soluciones tecnológicas, que esta tiene que ver con la innovación en tecnologías limpias, en donde se va a fomentar el desarrollo y la implementación de soluciones tecnológicas para así reducir emisiones como energía renovable, filtros de partículas y sistemas avanzados de tratamiento de agua. También se tiene que ver con la economía circular, en donde se va a promover el reciclaje y la reutilización de recursos para así minimizar la generación de desechos. Y como último punto tenemos el enfoque interdisciplinario, que este va a involucrar lo que es la geografía, la biología, la economía y la sociología, y donde también se va a ver una participación activa de comunidades locales. Luego tenemos lo que es el control de la contaminación ambiental, que en este de aquí también está dividido en 4 puntos. Como primeros de ellos está el control normativo, que este tiene que ver con donde los gobiernos deben aplicar y reforzar regulaciones para así controlar la contaminación localmente. Como segundo punto están los programas de monitoreo, que en este punto de aquí lo que se tiene que hacer es una vigilancia continua en donde las instalaciones de redes de monitoreo para así medir contaminantes en el aire, agua y suelo que permitan detectar problemas de manera temprana. También se pueden hacer evaluaciones periódicas en donde se van a revisar los avances en los objetivos de reducción de contaminación y ajustar estrategias según los resultados. Como tercer punto tenemos la educación y sensibilización, en donde se van a realizar campañas comunitarias para así fomentar prácticas sostenibles y donde la educación ambiental también, bueno, donde se tiene que hablar también de educación ambiental en escuelas y universidades. Y como cuarto y último punto, el manejo de emergencias, en donde se van a hacer protocolos ante derrames de petróleo y accidentes químicos y donde va a existir una cooperación internacional entre problemas transfronterizos. En este caso también tenemos lo que son las herramientas para la planificación y control ambiental. Como primera de ellas está el sistema de información geográfica, que este de aquí va a permitir mapear y analizar datos ambientales para así tomar decisiones informadas. Como segunda herramienta tenemos los modelos matemáticos, que estos de aquí nos ayudan a predecir la dispersión de contaminantes y evaluar escenarios futuros. Como tercero tenemos los indicadores ambientales, que estos permiten medir el progreso hacia objetos específicos como la calidad del aire o la biodiversidad. Y como última herramienta tenemos los instrumentos económicos, que estos son incentivos fiscales, impuestos a la contaminación y financiamiento para proyectos sostenibles. Siguiente. Luego tenemos lo que es contaminación atmosférica, que básicamente mi compañero ya mencionó qué significa la contaminación atmosférica, que en este caso se entiende o se conoce por contaminación atmosférica a toda presencia en la atmósfera de sustancias de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos. Estas sustancias provienen de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables a los seres humanos. Siguiente. También tenemos lo que son los contaminantes atmosféricos primarios y secundarios, que en este caso los contaminantes primarios pues vienen a ser o son en este caso sustancias emitidas directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre, los cuales afectan a la vegetación y causan irritación pulmonar. Luego tenemos lo que son los contaminantes secundarios, que estos de aquí se forman en la atmósfera a partir de reacciones químicas que involucran contaminantes primarios
o componentes no contaminantes. Ejemplo de esto están lo que es el ácido sulfúrico, el dióxido de nitrógeno y el ozono. Eh, Luego tenemos lo que son los gases contaminantes de la atmósfera, que como primeros tenemos el clorofluorocarbono, que estos son usados en refrigeración y aerosoles, pero dañan la capa de ozono y aumentan el efecto invernadero. Estos son regulados por el Protocolo de Montreal. Luego tenemos el monóxido de carbono, que este viene a ser un producto de combustión incompleta, tóxico y mortal en espacios cerrados. Este de aquí alcanza concentraciones peligrosas en ciudades. Luego tenemos el dióxido de carbono, que este aquí es generado por combustibles fósiles, el cual este aquí contribuye al efecto invernadero y su reducción estabiliza el ciclo del carbono. También tenemos lo que es el óxido de nitrógeno, que básicamente este aquí viene a ser generado por la quema de combustibles en transportes e industrias. También está el dióxido de azufre, este proviene del carbón, este forma ácido sulfúrico en la lluvia ácida, el cual va a dañar plantas y construcciones. Está el metano, este aquí es liberado por materia orgánica y animales herbívoros, los cuales contribuyen al calentamiento global. Y por último está el ozono, el ya anteriormente mencionado, que este de aquí es natural en la atmósfera, pero contaminante en altas concentraciones y este afecta a plantas y vías respiratorias. Siguiente. ¿Cómo afecta la contaminación atmosférica en la salud humana? Pues básicamente la contaminación atmosférica afecta de muchas maneras, pero en este caso yo puse las más comunes, las cuales afectan comúnmente al ser humano. Uno de ellos es el asma, también está lo que es la bronquitis crónica, las infecciones pulmonares y el cáncer de pulmón. Pero por otra parte, la contaminación atmosférica también puede afectar el sistema cardiovascular, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y presión arterial alta. Además, la exposición prolongada a la contaminación del aire puede reducir la esperanza de vida de forma considerable. Y por último tenemos lo que son medidas para así poder evitar y reducir lo que es la contaminación atmosférica. Como primera medida está promover el uso de energías renovables y reducir los combustibles fósiles. Otra de ellas es que debemos fomentar el transporte público y los vehículos eléctricos. También debemos reducir, reciclar y evitar la quema al aire libre. Otra es que debemos regular lo que son las emisiones y usar tecnologías limpias, adoptar prácticas sostenibles y concienciar sobre la contaminación. Muchas gracias.